Muy bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Eh, Vamos a continuar entonces. Ahora sí estamos, buen número. Eh, la anterior clase, el día de ayer, estábamos viendo sobre algunos aspectos de riesgos electromecánicos, ¿no? Correspondiente a el uso, manejo de distintos tipos de herramientas. Algo que nos faltó mencionar y bueno, prácticamente era la última diapositiva, era esto de acá, ¿no? Lo que en algún momento habíamos mencionado como las 5 reglas de oro para trabajos eléctricos, ¿no? Una de las primeras reglas, y estas vienen de forma ordenada, un segundito. Entonces, les decía, ¿no? Una de las primeras reglas, y estas reglas vienen de forma bastante ordenada, es el tema de desconectar, ¿no? Tiene que haber un corte que sea visible o efectivo, ¿no? Más que todo que sea visible. Entonces, al momento de hacer la desconexión para realizar el trabajo eléctrico, este tiene que estar claramente visualizado. ¿A qué me refiero? A que al momento de desconectar, yo tengo que estar seguro de que sí, efectivamente, he desconectado el equipo, ¿no? Visiblemente yo tengo que poder constatar, ¿no? De que se ha hecho el corte, la desconexión. El siguiente es el tema de enclavamiento, bloqueo y señalización. Habíamos mencionado, ¿no? En algunos casos hay distintos tipos de dispositivos, ¿no? Entre ellos el tema de uso de candados, eh, ya de forma más segura, ¿no? Eso bloquea por completo. O pueden ser tarjetas, ¿no? Las tarjetas que corresponderían a la parte de señalización que indiquen que nosotros hemos retirado la energía, hemos desconectado la energía de alguna máquina, de algún equipo. Después de eso viene el comprobar la ausencia de tensión. Ahora yo les pregunto a ustedes, a esta altura yo creo que ya manejan algunos equipos, ¿no? ¿Qué equipo nos permitiría comprobar si hay ausencia de tensión en la línea? Ya sea El tester y que eso, el tester. No importa si es fase o neutro, ¿no? ¿El buscapolos servirá? ¿Saben lo que es el buscapolos? Sí, no ingeniero. sirve. ¿Servirá? Sirve, ingeniero. Nos daría el positivo, nos marcaría si está pasando el equipo. Exacto, entonces también sirve. Pero lo ideal es comprobar con el tester, ¿no? Para ver si hay ausencia de tensión, porque el buscapolos, así como indica el compañero, es solamente para una fase, ¿no? Solamente es para una fase. Entonces, hemos hablado de desconectar, el tema de enclavamiento, bloqueo, señalización. Después de eso hay que verificar, hay que comprobar que efectivamente hay ausencia de tensión. Finalmente está el tema de la puesta a tierra o cortocircuito. Existe energía remanente, ¿no? No sé si les había comentado esto ayer. Y si, sí, les comenté esto ayer, ¿no? El tema de la energía remanente es que nosotros busquemos un punto de aterramiento para que el resto de la energía pueda desfogar, ¿no? Eso también se puede conseguir a través de un cortocircuito, ¿no? De esa manera completamos el desfogue de la energía, ¿ya? Finalmente está el tema de la señalización, del ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, hablamos de desconectar. Esta es la primera regla de oro, ¿no? Agarramos, bajamos el interruptor. Después de eso viene el tema de enclavamiento, bloqueo, señalización, ¿no? Que es el siguiente, que es el que estamos viendo aquí a continuación. Este es un candado, por ejemplo, ¿no? Es uno de los candados que les decía, que a nosotros nos permite que nadie pueda energizar esto de forma involuntaria. Que nadie pueda energizar esto de forma involuntaria. Después de eso teníamos el tema de comprobación de ausencia de tensión. Habíamos dicho que el buscapolos puede servir, pero lo ideal es un tester, ¿no? Porque con el tester
no analizamos solamente una fase, sino estamos viendo toda la tensión de la red, que hemos quitado la alimentación de energía, ¿no? Después de eso viene la puesta a tierra, ¿no? Tenemos ahí jabalinas y distintos elementos que nos permiten hacer el aterramiento para eliminar todo lo que es la energía remanente que queda. Es inevitable, así como les decía, ¿no? Por ejemplo, en la parte neumática o electroneumática, que nosotros desconectamos el compresor, pero sigue habiendo aire comprimido en las líneas, ¿no? Entonces pasa algo parecido con la electricidad. Entonces nosotros podemos desconectar de la red, sin embargo puede que haya electrones, ¿no? Por ahí todavía circulando en el conductor. Entonces es importante el aterramiento para que nosotros podamos garantizar de que efectivamente ya no está energizado. Y después está la señalización del área de trabajo. Eso nos permite a nosotros delimitar el lugar donde nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, esas son básicamente las 5 reglas de oro. Desconectar, bloquear, señalizar, colocar algún candado, realizar algún tipo de medición para comprobar si hay tensión o no hay tensión, aterrar o cortocircuitar y finalmente delimitar el área de trabajo, señalizar el lugar donde vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, estas son las 5 reglas de oro que se utilizan para trabajos eléctricos, ¿no? Es algo que nosotros como eléctricos tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, desean comentar algo tal vez o desean compartir algo. Licenciado, usted decía de una energía remanente y después de que nosotros hacemos el aterramiento, ¿hay algún tiempo que tenemos que esperar? Efectivamente, sí tiene tiempo de espera. O sea, no es que inmediatamente se hace, ¿no? Hay un tiempo de espera hasta que termine de realizar la descarga, ¿no? Ahora, el tiempo exactamente no podrías decirles porque depende de la red también, ¿no? Pero al momento de realizar el trabajo, el sistema de aterramiento no se lo va a retirar, se lo va a retirar al momento de terminar el trabajo, ¿no? Entonces, de esa manera estamos garantizando de que no va a haber líneas con energía que haya sobrado, digamos, ¿no? Entonces, el aterramiento se va a quedar todavía hasta que terminemos el trabajo y después de eso pongamos nuevamente la conexión, ¿no? Al momento de poner la conexión vamos a retirar, ¿no? El tema del sistema de aterramiento provisional que hayamos puesto. Si no es que en algunos casos algunas instalaciones ya tienen y solamente se utiliza, ¿no? Entonces se retira, ¿no? Y después de eso se procede a la puesta en marcha. Se retira la señal, bueno, la señalización del área de trabajo todavía no se retira lo que es el candado, ¿no? Volvemos a energizar, podemos comprobar la tensión para ver si efectivamente se ha vuelto a energizar y verificamos y finalmente retiramos el resto de la señalización. ¿Ya? ¿Alguien más que desee, no sé, preguntar, hacer algún comentario? ¿Ya? Lo otro que quiero mostrarles es un documento que básicamente es como una especie de guía que nos habla de riesgos eléctricos, ¿no? Hay distintos tipos de riesgos eléctricos. Este documento no es de Bolivia, por lo tanto, este decreto que nos está hablando acá no se aplica a nosotros, ¿no? Pero sí estos elementos de acá que se consideran como riesgos eléctricos, ¿no? El choque eléctrico es uno de los elementos más comunes, ¿no? Que representa más del 2 a 8% de trabajadores que corren el riesgo de sufrir algún tipo de choque eléctrico por contacto con elementos con tensión, ¿no? Puede ser un contacto eléctrico directo, o sea que agarren y directamente tengan contacto, o con las masas puestas accidentalmente en tensión, contacto eléctrico indirecto. ¿Qué quiere decir?
ya tenemos alimentación en la línea y por error hemos puesto algún otro elemento, ¿no? No que nosotros directamente hayamos tocado, que está provocando que nosotros tengamos una descarga, ¿no? Entonces el choque eléctrico es uno de los elementos, uno de los riesgos más comunes dentro de los riesgos eléctricos. Después tenemos esto de las quemaduras, ¿ya? Quemaduras por choque eléctrico o por arco eléctrico. El choque eléctrico es por contacto directo, como estábamos hablando, o contacto indirecto a través de algún otro elemento. En cambio, el arco eléctrico, yo no necesito un medio, o sea, no necesito un elemento físico que me permita tener contacto con el elemento. Puede ser simplemente el campo magnético que genera la tensión y que yo esté a una distancia bastante aproximada, que sin tener contacto con ningún objeto o con mi mano de ninguna manera, reciba un arco eléctrico solamente por estar cerca. Ahí es donde entra el tema del diferencial, ¿no? El diferencial de potencia, cuando es muy elevado, si nosotros estamos muy cerca, podemos recibir una descarga sin necesidad de tocar absolutamente nada. Y el arco eléctrico genera una temperatura que es muy elevada, por si acaso. Cuando hablamos de quemaduras, hay quemaduras de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, ¿no? Generalmente las quemaduras de primer grado se asocian a la superficie de la piel, ¿no? Las quemaduras de segundo grado se asocian a la subsuperficie de la piel. No estamos entrando a la parte capilar, o sea, donde se alojan nuestros vellitos, todo eso, ¿no? La 3, la quemadura, el nivel de quemadura número 3 correspondería ya a crear pequeños surcos, ¿no? En donde comprometamos ya sea el músculo, tendones, entonces ha ido un poco más adentro. Incluso hay quemadura de cuarto grado, cuando incluso ya es visible el tema del hueso, ¿no? Pero hay una diferencia entre estas quemaduras. La de primer grado, segundo grado, tercer grado tienen una característica. Si bien la de primer grado es superficial, la de segundo grado es subsuperficial, está un poquito más abajo dentro de la capa capilar que tenemos de la piel. Y el otro está ya en el tema de músculos, nervios. No se han quemado por completo. Entonces hay dolor, hay ardor, hay bastante molestia. Cambia una quemadura de cuarto grado que generalmente se asocia a choques eléctricos por el excesivo incremento de temperatura. En algunos casos no presentan dolor porque los tejidos se han carcomido y los nervios se han quemado. Entonces, la quemadura de cuarto grado, por ejemplo, tiene una característica de que no presenta dolor, ¿sí? Después de eso puede ser alguna caída o algún golpe por choque eléctrico. Lo que pasa, por ejemplo, con el tema de, no sé si ubican, no sé si ubican los cercos eléctricos que tienen las casas, tienen algunos domicilios como protección, ¿no? Contra los ladrones y todo eso. No sé si los ubican. Un cerco eléctrico. Sí, Inge. ¿Cómo trabajará un cerco eléctrico? Hasta donde tengo conocimiento, se rebaja el tema de la intensidad o el amperaje, Inge, para que solo pueda tener una carga, puedes decir, eléctrica o de voltaje, solo como para que pueda asustar, porque eso funciona igual también como cercos eléctricos en ganadería, para que el ganado no se escape, choque y solamente se asuste. No afectaría el ritmo cardíaco, para poder decir. Perfecto, muchas gracias, Reinaldo. Se reduce tanto la corriente, se maneja también el tema de la frecuencia de trabajo. Ustedes saben, ¿no? Cuando nosotros hacemos el análisis de electricidad, la variable no solamente es corriente, voltaje. De alguna manera tenemos la resistencia e incluso la frecuencia, ¿no? Nosotros tenemos 50 Hz en nuestra red, por ejemplo. En los Estados Unidos creo que es 60. La frecuencia también varía.
Pero lo que dice Reinaldo es completamente correcto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La corriente se baja porque no queremos matar al sujeto, ¿no? No queremos matar al ganado. Y lo que se hace es disparar el voltaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente? Las personas que tienen contacto con los cercos eléctricos tienen caídas. ¿Por qué? Porque el mismo voltaje, por la cantidad, la magnitud que tiene, les bota. Les agarra un rato y luego les bota, ¿sí? Con mucha fuerza. Entonces, es otro riesgo, ¿no? Que nosotros suframos alguna caída o algún golpe como consecuencia del choque eléctrico. Ahora, otro riesgo eléctrico puede ser incendios o explosiones. Hay algo bien interesante. Esto como comentario nomás. Miren, en lugares como por ejemplo refinerías, ingenios mineros grandes obviamente, si se trabaja con electricidad, tenemos tableros eléctricos. Los tableros eléctricos, por norma, como son ambientes que se los considera como explosivos, utilizan aire comprimido. No se olviden que los equipos eléctricos que nosotros tenemos en el tablero, el termomagnético, algún contactor, que constantemente están cambiando de estado, al cambiar de estado, cambian porque tienen una bobina en su interior por donde circula corriente, se induce corriente, se le da una señal y cambia de estado y hay una chispa, ¿no? Entonces estos ambientes que se los considera, por ejemplo, como explosivos, se les pone aire comprimido en el tablero para poder retirar cualquier tipo de combustible en su forma gaseosa que puede estar en el ambiente. En el caso de las refinerías, por ejemplo, la primera etapa de refinado, la primera etapa de refinado se tiene un horno que trabaja alrededor de los 350 grados, ¿ya? Entonces, este horno donde entra el crudo de petróleo comienza a quemar y de ahí sale pues el aceite base y bueno, sigue el proceso de refinación. Pero al momento de quemar, no solamente sale eso, sale gasolina, diésel, querosén, sale también metano, etano, salen otros tipos de gases que se los considera como combustibles. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque puede haber alguna fuga, algo en alguna tubería y que algún gas esté por ahí en el ambiente, ¿no? O que, por ejemplo, lamentablemente el horno no tenga la llama prendida. Normalmente en algunos hornos de refinerías, dependiendo del tipo de combustible que están quemando, a veces no se ve la llama, ¿no? Utilizan cámaras termográficas, distintos tipos de equipos para detectar la presencia de calor y que sí efectivamente la llama está todavía prendida, pero no siempre es así. Entonces, ¿qué pasa si se ha apagado la llama? El gas va a comenzar a salir al ambiente, ¿no? Y se corre de esa manera distintos tipos de riesgo en estos ambientes que se consideran como explosivos. Entonces, por ejemplo, en el caso de tableros eléctricos, por norma se les obliga a que pongan una alimentación de aire comprimido para que puedan retirar cualquier otro tipo de combustible que esté en el ambiente. ¿Ya? Eso como comentario. Por otra parte, cuando hablamos de incendios o explosiones que son de carácter eléctrico, el tratamiento es bien diferente. Es bien diferente. ¿En qué sentido? Obviamente no podemos usar agua. Más adelante nosotros vamos a ver un poco sobre el tema de incendios, extintores, el triángulo de fuego y todo eso. Pero les adelanto un poco, ¿no? Extintores hay de distintos tipos. Hay extintores que tienen como tipo sifón agua. El más conocido, el más comúnmente utilizado es el que tiene polvo químico, que es un polvo que lo que hace es prácticamente retirar todo el aire para que se apague el fuego. Y tenemos el CO2, ¿sí? Para riesgos eléctricos generalmente se utiliza el CO2, que lo que hace es utiliza el frío, baja la temperatura, retira la energía, retira uno de los elementos del triángulo de fuego y de esa manera logra que se apague. Obviamente, como les decía, no podemos usar agua. El usar polvo químico implica en algunos casos lastimar los equipos, ¿no? Entonces, generalmente se utiliza lo que es el CO2.
¿no? Para riesgos eléctricos que tienen que ver con incendios, ¿ya? Entonces tenemos incendios y explosiones. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta, desean comentar algo. Dice, usted habló de que puede haber algún tipo de riesgo en tema de contacto, pero no necesariamente tocando. ¿Eso usted hablaba en líneas de alta tensión solamente o a qué se refería? Exacto, son líneas de alta tensión, porque líneas de media, baja tensión no generan campo magnético elevado, ¿no? El campo magnético en las líneas de alta tensión se genera porque se aumenta la frecuencia y se dispara lo que es el voltaje para el transporte, por ejemplo, ¿no? Entonces eso ayuda a generar un campo magnético bastante elevado, que generalmente pasa en transformadores grandes y en subestaciones. Entonces son lugares donde uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Para, para aproximarse. Es más, por norma igual tienen señalización que indica, no, no se aproxime, no toque, no, y bueno, dan un montón de señalizaciones. Entonces, no pasa con media y baja tensión. ¿Por qué? Porque no genera un campo magnético muy grande. Entonces, no genera esto del arco, ¿no? No ayuda a generar esto del arco. Eso hablando de no, o sea, un tipo de contacto, pero que no es tocando físicamente, ¿no? Si es solamente presencia. Un ejemplo. No es visible, sí, Inge. Es mayormente lo que domina inducción y te puede atrapar eso y la verdad es que es muy peligroso. En media tensión también es cierta, si es que te aproximas a unos 60 centímetros, si es que no te pones protección en la cabeza o casco, te produce dolor de cabeza si estás muy cerca y trabajando por ese sector. Y eso también tiene que tomarlo en cuenta por Ya, el tema del está bien, magnetismo que tiene. está bien. Las características de voltaje y corriente son diferentes. Son completamente diferentes. Más adelante vamos a ver una tablita donde nos hace una referencia de los distintos tipos de corriente, que es de lo que estás hablando, Reinaldo, de los distintos tipos de corrientes y qué tipo de reacción tienen en las personas, ¿no? Porque ustedes saben, justamente por eso estábamos mencionando y por eso también Reinaldo decía sobre el tema de los cercos eléctricos, disminuyen tanto la corriente y disparan tanto el voltaje. ¿Por qué? Porque lo que se busca no es matar al sujeto, ¿no? Sino solamente asustarle. Porque si nosotros dejamos la corriente, el cuerpo puede tolerar cierto tipo de corriente. Y ahí es donde viene lo que tú dices. No, nosotros somos conductores de alguna manera, ¿no? Nuestro cuerpo es conductor. Entonces puede circular y puede producir eso que estabas mencionando, ¿no? Hasta cierto punto dolores de cabeza. Estamos hablando de aspectos que son nocivos, ¿no? Cuando hablamos de alta tensión, el tema de la distancia es bien importante. En media tensión se puede trabajar con cierto tipo de cuidados y obviamente con material adecuado, ¿no? Todo lo que es material dieléctrico. Los eléctricos, todos los EPPs que utilizan son material dieléctrico. El zapato que usan no es punta de acero, ¿no? Generalmente no es punta de acero. ¿Por qué? Porque el acero es conductor. La suela es dieléctrica, y bueno, tiene ciertas características, ¿no? Que hacen que realice este tipo de trabajos. Entonces, eso que estás mencionando, Reinaldo, ¿no? Los efectos en función a la cantidad de corriente que puede circular por nuestro cuerpo, lo vamos a ver más adelante en una tablita. Hay un punto que es nocivo, se puede ocasionar un paro cardíaco, y hay otros que ocasionan lesiones o molestias, ¿no? El dolor de cabeza que tú mencionas es una molestia. ¿Ya? Entonces es válido lo que dice Reinaldo. ¿Alguien más que desee comentar algo? Ingeniero, una consultita. Dime, Honorato. Eh,
¿Y hay alguna posibilidad de trabajar así sin guantes ni nada, agarrar la corriente? Porque uno que ha estudiado en El Paso, he visto que trabaja, ingeniero, Sin guantes. sin guantes, así a los dos polos agarraba y nos decía solamente, no, no, no me van a tocar nada más. O son personas especiales, ¿cómo será eso, ingeniero? Ese tipo de personas, lo que pasa es que nosotros tenemos cierta capacidad dieléctrica de protección, ¿no? Entonces hay algunas personas que eh, deben tener más desarrollado esto, porque ustedes saben, ¿no? Entre una persona y otro el organismo es diferente, el cuerpo es diferente, ¿no? Hay personas que desde el tema de incluso la movilidad de los brazos, de las manos, es más limitado que de otros, ¿no? Hay otros que se los conoce como hiperlaxos, o sea, que pueden agarrar y doblar su brazo hasta no sé dónde, ¿no? O sus dedos hasta no sé dónde. Tiene mucha flexibilidad en los tendones, en los ligamentos. Entonces, hay personas que tienen esta capacidad de resistencia dieléctrica, ¿no? Que no les afecta el paso de la corriente. Entonces, incluso en la tele, tal vez alguna vez han visto o en algún video de YouTube, hay personas que pueden encender focos, ¿no? Con sus manos haciendo circular corriente por su cuerpo, ¿sí? Entonces, Pero es más peligroso cesando el circuito. Tocar una fase, ya sea viva o neutra, bien aterrado, se puede. claro, claro, o sea, en realidad no es recomendable, ¿no? Por eso Honorato decía, ¿no? Hay personas que son especiales, dice, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, y eso es porque tiene su explicación anatómica, fisiológica, se diría. ¿Por qué? Porque cada organismo es diferente y reacciona de diferente manera también, ¿ya? Entonces, hay ciertas personas que tienen este tipo de capacidades. Obviamente son limitadas, ¿no? No lo vamos a poner al pobre sujeto que prende un foco a trabajar con alta tensión, por ejemplo, ¿no? Ahí sí lo vamos a fulminar. Entonces tiene cierta capacidad, pero obviamente tiene también limitaciones, ¿no? ¿Alguien más que desee comentar algo? ¿Ya? Che, es bonito dar clases con ustedes, no se quedan callados. Hay algunos grupos que hablas, pero no te llegan a responder. Tenemos aquí algunos factores, ¿no? Estaba hablando de uno de ellos hace un momento el compañero, ¿no? Entonces, las condiciones, bueno, las dos condiciones, ¿no? Necesarias para que se pueda producir circulación de la corriente eléctrica son, uno, la existencia de un circuito conductor cerrado. En algunos casos, espero que no sea así, les va a tocar trabajar con línea viva. ¿Qué quiere decir? No podemos desenergizar. Entonces, ¿qué cuidados tendríamos que tener? ¿Qué quiere decir línea viva? No hemos bajado el térmico, o sea, sigue habiendo energía en la fase y en el neutro. Hay algunos casos en los que no podemos desenergizar porque hay otros elementos que son dependientes. Entonces, ¿qué cuidados tendrían que tener? Yo creo, ingeniero, solamente trabajar con alicates como que sean para eso, ¿no? Porque generalmente en hospitales y muchas empresas no se puede apagar porque están trabajando máquinas o equipos están trabajando, no podemos cortar, sí o sí tenemos que acostumbrarnos a trabajar, yo creo, con línea viva, ¿no, ingeniero? Exacto, hay algunas situaciones en las que nos vemos forzados a trabajar con línea viva. Uno importante, lo que dice el compañero, las herramientas de los eléctricos son diferentes de las de los mecánicos, ¿no? Tienen un recubrimiento que igual es dieléctrico, ¿ya? Y por otra parte, entra el tema de no puedo agarrar y trabajar con fase neutro al mismo tiempo. Tengo que trabajar de forma independiente. ¿Por qué? Porque si trabajo de forma independiente, abro el circuito, ¿no? No puedo agarrar y trabajar con los dos al mismo tiempo porque voy a cerrar el circuito y voy a sufrir una descarga. No se olviden, es línea viva, ¿no? Entonces, hay situaciones así, miren, o sea, no es de extrañarse, uno dice, no, pero tenemos las 5 reglas de oro, pero lamentablemente es así, ¿no? Hay situaciones en las que tenemos que trabajar con línea viva
¿Por qué? Porque no podemos desconectar equipos, ¿no? Entonces, los dos elementos, ¿no? Para que se pueda producir circulación de corriente eléctrica es uno, el circuito cerrado, y otro, que un circuito exista una diferencia de potencial. ¿Cuál es la diferencia de potencial? El voltaje, ¿no? Por tanto, para que exista circulación de la corriente eléctrica por el cuerpo es necesario que el cuerpo humano sea conductor. La mayoría de nosotros somos conductores. Ahí es donde esta partecita de acá explica un poco lo que decía Honorato. No generaliza esto, miren, no dice que todos los humanos somos conductores, sino dice una condición es que el cuerpo humano sea conductor. Hay personas que somos más conductores que otros, ¿ya? Incluso se han debido fijar, hay personas que tienen carga eléctrica, ¿no? Hay personas que por más de que tengan contacto con elementos sintéticos, así, no se llegan a cargar. En cambio hay otros que se cargan al toque y al momento de tocarlos sufren pequeños arcos eléctricos. No se da en cualquier persona, por si acaso, ¿no? Se da en algunas personas de forma más frecuente y más fuerte que en otras. Que el cuerpo humano forme parte del circuito, que entre los puntos de entrada y salida de la corriente eléctrica exista una diferencia de potencial, o sea, que exista tensión, ¿sí? Ustedes conocen esta ecuación, ¿no? Dice, al entrar en contacto con la electricidad se establece el diferencial de potencial. Esta ecuación es básicamente la ley de Ohm, ¿no? Voltaje es igual a corriente por resistencia. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. De esa manera podemos determinar cuánto de corriente está circulando por algún conductor, ¿ya? Después, lo otro que quiero mostrarles, bueno, aquí les menciona varios elementos, ¿no? Desde el trabajo de alta tensión, cuando se considera baja tensión, tensiones de seguridad, no deben exceder los 50 voltios de corriente alterna o los 75 voltios de corriente continua. Y lo que quería mostrarles era lo que estaba mencionando hace un momento Reinaldo, ¿no? Es esta tablita, ¿no? Cuando tenemos intensidades menores a los 0,5 miliamperios, el efecto en el cuerpo es que no se percibe. Cuando tenemos de 1 a 3 miliamperios, tenemos una percepción de pequeño hormigueo. De 3 a 10 miliamperios se lo considera como electrización, movimiento reflejo muscular o calambre. No sé si ubican, esto se conoce como TENS, los TENS, que utilizan estas personas que hacen fisioterapia, ¿no? Son como una especie de electrodos que nos ponen en el cuerpo y nos pasan descargas, ¿no? Para estimular el músculo, ¿no? No sé si alguna vez han visto. Sí, normalmente eso, Electrodos en sí, el eso es cuerpo, dice. cuando tiene un pie enyesado, un brazo enyesado mucho tiempo, para que el músculo pueda reaccionar otra vez y tenga la funcionabilidad que debe. Exacto, para la reactivación del músculo, ¿es cierto? Entonces, se le induce corriente, ¿no? Pero se le induce corriente controlada hasta este punto, ¿no? Solamente producen reflejos musculares como una especie de calambre para estimular el músculo. Circula corriente por el cuerpo. Cuando hablamos de 10 miliamperios hasta más, se lo conoce como tetanización muscular, contracciones musculares sucesivas y mantenidas, ¿no? Ahí es donde, y esto también pasa con esto de los electrodos, se puede subir la intensidad de corriente y pasa a que de los reflejos son como palpitaciones del músculo, sea a tensiones prolongadas, o sea, que estira el músculo y se quede un buen rato ahí, luego suelte, otra vez y así, ¿no? 25, y bueno, aquí dice incapacidad de soltarse el elemento conductor. 25 miliamperios ya considera una parada respiratoria si la corriente atraviesa el cerebro. 25 miliamperios ya es nocivo. Tenemos una parada respiratoria. De 25 a 30 miliamperios, fuerte efecto en la tetanización muscular, ¿no? Hemos visto esas contracciones musculares pero prolongadas.
asfixia, paro respiratorio, y a partir de los 4 segundos por tetanización de los músculos respiratorios, quemaduras. Después de eso tenemos 60 a 75 miliamperios, fibrilación ventricular, contracciones, relajación descontrolada de los ventrículos, paro cardíaco, en pocas palabras. Entonces, Despeje, ¿perdón? sí. Perdón. Cuando el doctor les dice a los demás que despejen el cuerpo porque va a fibrilar el corazón. Exacto. Pero eso es cuando el corazón se ha parado. Qué interesante lo que dices, ¿no? El mismo veneno es la cura, ¿no? En el caso de que ya ha pasado, ¿no? Eso es lo que se conoce como fibrilación cardiovascular, ¿no? Cuando el corazón se detiene y lo están tratando de reanimar, induciendo corriente, ¿no? Entonces, es interesante, como te decía, lo que dices, porque funciona así como les decía. Pero en ese caso, licenciado, los miliamperios tendrían que ser bajos, ¿verdad? Claro, o sea, eso se regula. No sé cómo manejarán los médicos, la verdad. Hasta qué punto llegaría, habría que investigar. Pero la fibrilación está muy, muy cerca de los valores que estamos, del rango de valores que estamos viendo ahorita. Por eso te decía, ¿no? El mismo veneno, en algunos casos es la cura, ¿no? En caso de que el corazón ya se haya parado, con eso mismo podemos reanimar. Entonces, si no estoy mal, el valor está dentro de este rango para la que es fibrilación cardiovascular. ¿Ya? Sí, Inge, porque solo es una descarga que se le hace al corazón, ¿no? Tampoco es frecuente esa descarga que se le hace. Claro, no es prolongada, ¿no? No es prolongada. Entonces, esta tablita es bien importante, miren. Menores a 0,5 no pasa naranjas, ¿no? A partir de los 10 miliamperios hay que tener un poco de cuidado. 25 miliamperios ya estamos fregados. Ni siquiera estamos hablando de amperios, estamos hablando de miliamperios. ¿Qué quiere decir mili? 10 a la menos 3. O sea, son valores que son bastante pequeños, ¿no es cierto? Así, este documento igual lo vamos a continuar revisando. Tiene bastante información que es interesante sobre la prevención y el riesgo eléctrico. Se lo voy a dejar también en la plataforma. Vamos a quedar hasta acá con seguridad. No se olviden, en seguridad industrial para la siguiente semana estamos divididos por grupos, ¿no? Entonces un grupo va a ir el lunes, el otro grupo, la otra mitad va a ir el martes, y en dibujo de especialidad vienen toditos, ¿ya? Respetando los grupos que tienen con la otra asignatura, ¿ya? No sé si hasta acá alguien desea hacer algún comentario, desea consultar algo, desea comentar algo. ¿Ya? Entonces, bueno, les agradezco mucho la participación el día de hoy. La información que les había dicho se las voy a subir, voy a grabar los videitos, se lo voy a subir a la plataforma. Hay información que también les debo para dibujo de especialidad y otra para seguridad, que la voy a subir igual a la plataforma, y algunos les voy a mandar a través del grupo de WhatsApp. Entonces, les agradezco mucho la participación el día de hoy, chicos. Que tengan muy buena noche, y creo que este viernes ya se visita templos, ¿no? Entonces, bueno, que les vaya muy bien, chicos, y cualquier consulta, duda, traten de no hacerlo por privado. Tenemos grupos, entonces háganlo a través del grupo. Lo que pasa es que se satura tanto que a veces no llego a leer los mensajes cuando es por privado. ¿Ya? Gracias al grupo, por favor. Sí. Muy bien, chicos, entonces que pasen una buena noche, y cualquier consulta, por favor, a través del grupo. Quedamos hasta acá entonces. Que les vaya bien, chicos. Buenas noches.